amigos, en este video vamos a calcular la media, la mediana y la moda de una base de datos agrupados en una tabla de frecuencias en Excel. Los saluda Josafat Ibáñez de su canal JIS Capacitación. Sin más preámbulo, vamos a nuestro archivo de Excel que hemos preparado para realizar este ejercicio. Bueno, aquí lo tenemos. Como ustedes recordarán, en nuestro video número 3 calculamos o elaboramos la tabla de frecuencias para este problema que dice que tenemos 25 estudiantes. Si ustedes observan aquí en la parte izquierda del Excel, 25 estudiantes y hay 5 exámenes parciales, obviamente cada uno de ellos con la calificación de cada estudiante. Con esto identificamos los datos de la serie de datos, calculamos el número de intervalos para calcular la tabla de frecuencias, la amplitud de intervalos, obviamente el rango con base al número máximo de datos, al valor máximo y al valor mínimo. Calculamos los límites inferiores y límite superior de la tabla de frecuencia, las clases que tenía esta tabla de frecuencias, que quedamos que era 8. Aquí lo voy a quitar y lo vamos a reducir. Calculamos el límite inferior y el límite superior de cada clase, la marca de clase, la frecuencia de clase, la frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Bueno, esta sería la frecuencia relativa acumulada en porcentaje, la frecuencia relativa en porcentaje y la frecuencia absoluta acumulada. Ya hemos hecho algunos videos con este ejercicio donde hemos hecho diversos cálculos. En el 3 nosotros elaboramos la tabla de frecuencia. Si ustedes quisieran saber cómo se elabora la tabla de frecuencias, pues les pediría de favor que vayan a ver ese video para ver cómo se llena esta tabla. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este video? Es que calculemos 3 medidas de tendencia central, que sería la media, la mediana y la moda, pero ahora de una tabla de frecuencias o de estos datos agrupados. La media se calcula con esta fórmula. Sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las xi por las fi. ¿Cuáles son las xi? Las xi son la marca de clase, lo que vamos a marcar aquí en un color clarito para que ustedes lo puedan observar. Acuérdense que la marca de clase es la suma del límite inferior más el límite superior de cada clase dividido entre 2. Es decir, sería el promedio del límite superior y el límite inferior. Entonces, esta marca de clase la voy a multiplicar por su frecuencia absoluta, es decir, cuántos datos hay entre este límite inferior y este límite superior. Entonces, y después voy a obtener una sumatoria y me dice la fórmula y lo voy a dividir entre n, que va a ser el total de datos. La frecuencia absoluta sería la sumatoria, bueno, serían las veces que se repiten o los datos que integra cada uno de los intervalos de clase. Bueno, entonces con esto nosotros ya tenemos toda la información para calcular la media de esta base de datos agrupados. Tenemos aquí la marca de clase y aquí la frecuencia absoluta de cada intervalo de clase. Entonces lo marcamos ahí en un grisecito claro para que ustedes lo puedan observar. Vamos a calcular la media. Entonces en esta columna que les marco aquí al final de la tabla vamos a multiplicar los xi por las fi, que sería la marca de clase por la frecuencia absoluta de esa marca de clase o el número de datos que están integrados entre ese intervalo de clase, de 3 a 3.88. Le damos Enter, ya lo multiplicamos. Ahora, en Excel, como vamos a bajar o en cada fila subsecuente vamos a multiplicar la misma información, con la cruz aquí podemos bajar la fórmula hacia abajo. Y yo ya tengo todas las multiplicaciones de cada marca de clase por su respectiva frecuencia. Lo que voy a hacer en esta celda que tengo aquí en blanco va a ser sumar todas xi
todas esas XY por esas FI. Con la función suma de Excel y selecciono todos los datos, le cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces, lo que acabo de calcular aquí en cada uno de estos datos fue la XY respectiva por la FI respectiva. Es decir, aquí calculé la X1 o la primera X de la clase 1 por la F1 o la F de la clase 1. En el siguiente pues sería 2. La I va avanzando desde 1 hasta 8. Entonces yo lo que hago aquí en esta celda donde pusimos la suma sería la sumatoria de todas estas XY por FI. Entonces ya tengo la parte de arriba o el denominador del cociente. Ahora que me falta el divisor. ¿Y cuál sería el divisor? El total de datos o la n. Entonces la media va a ser igual a esta sumatoria que tengo de la parte de arriba de la fórmula, que es igual a 823.44 entre el total de datos. Y me da una media de 6.59. Es decir, como estamos hablando de calificaciones, la media de calificaciones fue de 6.59 para ese grupo de estudiantes en los 5 exámenes parciales que presentaron. Entonces ya tengo la media. ¿Qué sigue? Ahora vamos a calcular la mediana si les parece bien. Voy a quitar aquí el sombreado de los datos para que podamos identificar los nuevos datos que vamos a calcular. Entonces me dice que la mediana va a ser el límite inferior ¿de qué? De un intervalo. Más n entre 2, que sería esta n, menos FI. La FI es la frecuencia absoluta acumulada, la que tenemos en esta columna que marcamos. Menos 1. Ahorita vamos a ver menos 1 a qué me refiero. Y lo voy a dividir entre la frecuencia absoluta. Y lo voy a multiplicar por la amplitud de intervalo. Entonces, si lo digo así, sin decir dónde están los datos o a qué me refiero exactamente, pues corro el riesgo de confundirme o no saber de qué estamos hablando. Entonces vamos haciéndolo identificando los datos que voy a colocar en esa fórmula, si les parece bien. Primero, tengo que identificar en qué intervalo de clase voy a ubicar la mediana. Acuérdense que la mediana es el dato medio de una serie de datos. Entonces, aquí lo vamos a ubicar donde se encuentre ese dato medio. Para ello yo voy a identificar dividiendo esta n que tenemos aquí, la vamos a poner aquí n entre 2. Entonces, vamos a decir aquí n entre 2 va a ser igual y vamos a aquí dividir el 125 entre el 2. Me da el 62.50. Eso quiere decir que el dato medio va a estar en 62.50. Digamos, no tenemos un dato 62.50, pero estaría entre el 62 y entre el dato 62 y el dato 63. Entonces, yo aquí en la frecuencia absoluta acumulada tengo que identificar en qué intervalo se va a encontrar ese dato. Entonces, aquí en el intervalo de clase 1 llevo 18 datos, en el intervalo de clase 2 llevo 35 datos, en el intervalo de clase 3 llevo 42 datos, en el intervalo de clase 4 llevo 59. Hasta ahí ya casi llego, pero no está en el intervalo de clase 4. Va a estar en el siguiente. ¿Por qué? Porque este dato está entre 59 y 72. Entonces, la mediana de esta tabla de frecuencias va a estar ubicada en el intervalo de la clase 5. Le voy a poner en un verde para que sepamos de qué intervalo estamos hablando. Ahora vamos a identificar los datos. La LI, que sería el límite inferior, ¿cuál sería? Vamos a ponerlo aquí en rojo. Sería este
6.50, el límite inferior. N pues ya lo ubicamos aquí, vamos a ponerlo en rojo también. La frecuencia, la FI mayúscula sería la frecuencia absoluta acumulada. Entonces la frecuencia absoluta acumulada es 72, pero me dice que es I menos 1. Entonces I es igual a 5, I menos 1 sería 4. Entonces sería la frecuencia acumulada absoluta del intervalo 4, que sería esta. La vamos a marcar en rojo. Y me dice que entre la frecuencia absoluta, pero aquí sí estamos hablando del mismo intervalo, entonces la frecuencia absoluta sería este número 13. Y todo eso lo voy a multiplicar por la amplitud de intervalo. La amplitud de intervalo pues la calculamos hace un ratito y acuérdense que era esta. Bueno, la calculamos en el video número 3, pero aquí la tenemos ubicada. Como ya tenemos identificados los datos que van en nuestra fórmula, ya podemos hacer el cálculo de la mediana. Entonces vamos haciéndolo con cuidado para que ustedes vean cómo se va introduciendo la fórmula. Acuérdense que una fórmula en Excel se introduce con el signo igual. Entonces le vamos a escribir igual y ya le vamos a pedir límite inferior. Vamos a seleccionar aquí el 6.50 que es el límite inferior. Vamos a darle más, abrimos paréntesis, voy a abrir otro paréntesis porque voy a introducir ahí el dato n entre 2. Entonces el dato n entre 2 va a ser 125 entre 2. Cierro paréntesis y voy a restar la FI menos 1, es decir, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo de clase o de la clase 4. Entonces sería el dato 59. ¿Están de acuerdo? Entonces cierro paréntesis y ahora sigue el cociente. Todo eso lo vamos a dividir entre la frecuencia relativa de la clase I, que es la clase 5, que sería 13. Ahora todo eso lo voy a multiplicar por la amplitud de intervalo, si ustedes se fijan en la fórmula. Entonces voy a encerrar todo este cociente entre, pongo un paréntesis al final, pongo un paréntesis al principio, y perdón, no es entre, más bien es por la amplitud de intervalo, que es 0.88. Y ya tengo la fórmula completa. Le vamos a dar Enter. Y ahí está. La mediana sería el dato 6.74. Y si se fijan, ese 6.74 está entre 6.50 y 7.38, que sería el límite inferior y el límite superior de la clase 5. Bueno, entonces ya calculamos la mediana. Ahora vamos a calcular la moda. Voy a poner en blanco nuevamente todos nuestros datos para que veamos lo que vamos a hacer. Bueno, la moda, acuérdense ustedes que es el dato que más se repite en una serie de datos. Entonces, para calcular la moda en una tabla de frecuencias, tenemos que identificar aquel intervalo de clase en el que tenemos el valor máximo de datos. Entonces, si se fijan aquí en nuestra tabla la de frecuencias absolutas, el valor máximo sería este número 21. ¿Están de acuerdo? Obviamente, si hubiera más 21 y fueran el dato máximo, pues esta tabla podría tener más modas. Pero en este caso tenemos un solo valor máximo que es el 21 y vamos a calcular una moda. Entonces la moda la vamos a calcular con el límite inferior más la frecuencia absoluta del intervalo en el que se encuentre ese límite inferior menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que sería la FI menos 1. Dividido igual entre la frecuencia absoluta del intervalo en el que está la moda menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior más la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la moda
más, aquí hay un error en la fórmula, es más, una disculpa, el intervalo superior. Perdón, si es menos, disculpen. Del intervalo superior. Sería del intervalo donde se encuentra la moda menos el intervalo donde el intervalo superior, es decir, el intervalo 8. Vamos por todo esto multiplicado por la amplitud de intervalo. Bueno, vamos a identificar los datos. El límite inferior, en este caso, va a ser 8.25. Ya vimos que la moda se va a encontrar en el intervalo de clase número 7. Entonces, el límite inferior de este intervalo de clase sería el 8.25. La frecuencia absoluta de esta clase sería el 9.13. No, perdón, el 21. Aquí abajo me pide nuevamente esta frecuencia absoluta, pero también la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que sería 17. Y aquí me pide nuevamente la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente, que sería el 15. Todo eso multiplicado por la amplitud de intervalo. Y ahí lo tenemos. ¿Están ustedes de acuerdo? Bueno, calculemos la moda. Vamos a hacerlo igual paso por paso en la fórmula para que ustedes vean cómo se introducen los datos. Igualmente damos signo igual aquí arriba. Perdón, me equivoqué de celda. Sería igual. Y vamos a seleccionar el límite inferior, que sería 8.25. A eso le vamos a sumar. Abrimos paréntesis. Y aquí me pide la FI menos la FI menos 1. La FI, acuérdense que es 21. Menos la FI menos 1, que quedamos que era 17. Todo eso lo voy a dividir entre igual FI menos 1. Bueno, FI menos FI menos 1. Y ahí lo tenemos. Eso más la FI menos la FI más 1, que es 15. Aquí esto no lo encerré entre paréntesis, lo voy a encerrar entre paréntesis. Y como este cociente divide todo esto, voy a encerrar esta suma entre paréntesis. Y todo esto lo voy a multiplicar por la amplitud de intervalo. Entonces, como todo esto lo voy a multiplicar por la amplitud de intervalo, voy a poner un paréntesis al final y un paréntesis al principio para tener la operación completa. Y vamos a ponerle al final un por, y ahora sí, por la amplitud de intervalo, que es 0.88. Y ahí lo tenemos. La moda es 8.60 y está entre 8.25 y 9.13, que es la amplitud de este intervalo. Como siempre, les recuerdo que este archivo que acabamos de elaborar lo van a poder ustedes descargar en la parte de abajo del video, donde se encuentra la información del mismo. Espero que les sea de utilidad para su tarea, para su trabajo, para su escuela. Y sin más, pues me despido de ustedes. Si les gustó el video, les pido de favor que le den un me gusta al video. Y si les gustó, pues también que se puedan suscribir al canal, que sería un gran honor para nosotros contar con su preferencia. Sin más, les agradezco mucho, que tengan un bonito día y mucho éxito. Hasta pronto.